días amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestro programa Sin Límites. Saludos, bienvenidos. Susi, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, un gusto saludarte. Bruno. Mucho gusto, Jaimito, nuevamente aquí con el gusto de verte. Qué bueno que me acompañan y que bueno, vamos a tratar de dar hoy un mensaje a toda nuestra gente que verdaderamente toque su corazón. Y déjeme empezar con una pequeña historia. Un día uno de mis maestros mayas, un chamán, me preguntó, ¿y usted a qué se dedica, hermanito? Y yo le dije, pues me dedico a dar conferencias, a dar pláticas, a dar terapias, y cuento historias, cuento muchas historias, y con esas historias trato de que la gente cambie y sea mejor. Y entonces se sonrió, se quedó pensando, y de repente me dijo, entonces usted es un janik. Y le dije, ¿un janik? ¿Y qué es un janik? Y me dijo, una persona que cuenta historias sin tiempo y sin espacio y que tocan el alma. Y me gustó. Muy bonito. Dije, ok, soy un janik, todo bien. Pues hoy vamos a empezar con la siguiente historia. Hace muchos años tomé un entrenamiento en donde Lucy Romero, sin duda la mejor psicóloga que hay en México, estaba dando un curso para entender cómo las historias y los cuentos que nos contaban nuestros papás cuando éramos niños, cómo impactaron en nuestra mente y cómo muchas de ellas han dirigido nuestra vida. Entonces, el primer día nos pidió que tratáramos de buscar cuál era el cuento que nos había contado nuestra mamá o nuestro papá, cuál era, o nuestro abuelito, o cuál era el cómics, o la película, o la novela, o la historia que más había impactado en nuestra vida en ese momento. Cada quien escribió, ¿no?, cuál era y etcétera. Y luego preguntó, en el segundo día, ok, a ver, quiero saber quién me cuenta la suya. Y entonces una persona, ¿no?, cada quien habló de sus vidas, cada quien habló de cómo era, de qué hacía y demás. Y de repente dijo, ahora sí cuéntenme sus vidas cada uno de ustedes. Y alguien dijo, bueno, yo escribí, a mí, mi favorita era la película de Walt Disney, que era La Cenicienta. ¿Y por qué te gustaba esa historia? No, es que yo me identificaba con la Cenicienta, ¿no? Que cómo te maltratan, cómo te tratan, y luego un día te vas a convertir en la princesa maravillosa, ¿no? Yo quería ser la princesa. Lo interesante es que cuando ella cuenta su historia, realmente su vida era la de una Cenicienta. Era una mujer en donde sus parejas o sus amistades abusaban de ella psicológicamente y la traían de un lado para otro, y finalmente ella siempre en el sueño de convertirse en esta princesa. Hubo otra persona que me acuerdo que habló sobre una caricatura, ustedes recordarán aquella que se llama Popeye. Sí, claro. ¿Y cómo se llamaba su novia? Oliva. ¿No? Y había otro señor grandote, gordo, no recuerdo cómo se llamaba. Brutus. Bueno, pues Popeye, Brutus y Oliva. Y Oliva. Y esta mujer, cuando dice, bueno, esta es mi historia favorita, es cuando era niña. Y sin embargo ustedes la veían y era flaquita, se parecía a Oliva, ¿no? Verdaderamente. Iba contando su historia en esta lucha siempre entre diferentes hombres, y como en su vida siempre había alguien que era como muy tosco, muy poderoso, y alguien que era muy protector, y finalmente en ese momento de su vida ella andaba con un hombre joven, protector, que hacía pesas, ¿no? Y que su ex esposo era un hombre grande, gordo, barbón. Entonces todo el mundo estábamos sorprendidos de cómo las historias van manejando tu vida. Bueno, cuando me toca a mí, ¿no?, me toca contar una historia de un libro que se llama Las Mil y Una Noches. Mi mamá nos leía cuentos y yo siempre le decía a mi mamá, léeme el cuento de Las Mil y Una Noches, de una que se llamaba El pájaro que habla, La fuente que canta y El árbol de oro. Y hay una parte que me fascinaba de esa historia, cuando el pájaro que habla le dice al príncipe que quería ir a rescatar a la princesa, ¿no?, que la había secuestrado un dragón. Y entonces le dice el pájaro que habla, mira, tienes que ir a la montaña del dragón, y para llegar arriba ibas a encontrar la fuente que canta, y ahí te va a decir dónde encontrar el árbol de oro. Pero para llegar, ten mucho cuidado con esto. 1, si tú te volteas para algo, te vas a convertir en piedra. Y si tú te paras, también te vas a convertir en piedra. Entonces, por ningún motivo, pase lo que pase, oigas lo que oigas, veas lo que veas, por ningún motivo te detengas. Y entonces el príncipe empezó a subir y empezó a ver
verdaderamente otros guerreros o príncipes convertidos en piedra, algunos volteados y otros de frente, y él seguía y de repente oye la voz de la princesa, y la princesa empieza a gritarle, príncipe, príncipe, ven a salvarme, ven a salvarme. Y entonces él va a sacar su espada, va a voltear, y en eso se acuerda lo que le dijo el pájaro que habla, y sigue caminando, y la princesa, príncipe, no me dejes, por favor, ayúdame, por favor. Y él sigue, y ¡fum!, desaparece la voz. Luego de repente oye la voz de su mamá de este lado, hijo, me atrapó el dragón, ayúdame. Y otra vez va a sacar la espada y va a salir. Y se queda así, sigue caminando y ya hasta llora, ¿no? De oír a su mamá desesperada. ¡Fum!, desaparece. Y va caminando, y de repente aparece el dragón enfrente. Dice, ¿qué crees? Que vas a llegar hasta la fuente que canta. Estás equivocado. Te voy a rostizar, te voy a quemar. Y en ese momento, ¡guau!, lanza todo el fuego. Y el príncipe se va a detener del miedo que viene el fuego. Y se acuerda de lo que le dijo el pájaro. Y no se detiene, y sigue, y sigue, y sigue. Y de repente, ¡fum!, desaparece el fuego y desaparece el dragón. Y finalmente el príncipe llega donde estaba la fuente que cantaba. Y a la hora que cuento mi historia era, nunca voltees atrás, déjalo, suéltalo, no cargues miedos, no cargues errores, no cargues culpas, no cargues enojos con nadie, ¿no? Y nunca te detengas. Sigue, y ustedes que me conocen desde que son niños los dos, ¿no? Les consta que esta es mi historia. ¿O tú qué opinas, Brunito? Sí, evidentemente tu postura, tu talento y tu determinación por nunca parar es la que nos ha traído hasta acá. Nos ha hecho ser hombres y mujeres, evidentemente, con una trayectoria de vida única y que es la columna vertebral de lo que hoy somos. Os. ¿Tú qué opinas? Luchar, a eso nos has enseñado desde que somos chicos. Desde 5 años que estás 5 conmigo. años, hace poco. Y la verdad es que ha sido para muchos una guía que yo en lo personal agradezco mucho. Pero finalmente es esto de no detenerse, es esto de no voltear atrás. Nos vamos a equivocar muchas veces y no puedes quedarte lamentándote, lamiéndote las heridas. Sigues. ¿A qué hora me levanto todos los días? 4 y media de la mañana. ¿A qué hora me acuesto? O 3. Entre 11 y 12 de la noche, a veces más tarde, ¿no? Ayer me acosté 1 y media de la mañana, ¿no? Y Hemos platicado siempre es más y más y más y más, y energía y energía y energía. Bueno, partiendo de estas historias, lo que yo quiero decirles es que en este programa, durante 13 programas, yo les voy a ir contando una historia que se llama La historia de mi nacimiento. Ustedes ya leyeron el libro. Gracias. Fue un libro que fue bestseller durante 3 años. Y durante estas historias que voy a ir contando, ¿saben para qué las voy a contar? Porque es el camino más recto para poder llegar al inconsciente de las personas. No sé si ustedes sabían que más del 90% de las decisiones que tomas todos los días las tomas por el inconsciente. No las tomas de acuerdo a lo que estás pensando, ya es algo que viene desde atrás. ¿Sí? Pónganse a pensar. Resulta con que nosotros nacimos en México, la mayoría, o en cada quien en el país que nos esté escuchando, y nuestros papás nos educaron, nuestra escuela nos educó, y en la cultura de nuestro país, nosotros en el caso de los mexicanos, bueno, pues tenemos una cultura familiar, vivimos en un país políticamente democrático, somos católicos en general, ¿no? Pero hay otros países donde son musulmanes, donde existe un rey, ¿no? Donde a lo mejor alguno de nosotros nació en una cuna humilde, mientras que hay otros que nacieron en una cuna riquísima, ¿no? Y realmente, ¿quiénes somos? Somos el fruto de las creencias que nos han dado nuestros padres, nuestra escuela y nuestra cultura. O sea, cada uno de nosotros, ustedes, piensan de acuerdo a cómo fueron programados de niños. Fíjense, les cuento un ejemplo. Resulta que un día yo trabajaba en la policía cuando era muy joven, entrenaba a la gente en toda la parte de honestidad. Sí, ya sé lo que van a decir, que no sirvió para nada. No, sí sirvió en ese momento, sí, porque yo era y soy a prueba de cualquier cosa de corrupción. Dicen que todo el mundo tiene un precio, ¿no? Y yo creo que hay muchas personas que no tenemos un precio. Y resulta que doy una plática sobre honestidad, sobre valor, sobre México, sobre hacer una serie de cosas a un grupo como de unos 700 cadetes nuevos que entraban a la academia de policía. Y mi responsabilidad era, aparte de entrenar física y en defensa personal, tenía que cambiarle su mentalidad y sus valores hacia la honestidad.
Y cuando termino se acerca un joven, ¿no? Alto, ¿no? Con cara de medio malo, y me dice, mi teniente, dice, en mi casa a mí me enseñaron a robar. Mi padre siempre decía de que si Dios no nos había dado lo mismo que a los ricos, nos había dado el poder para equilibrar y poder tener lo que ellos tienen. Dice, y en mi cuadra la mayoría robamos. En mi colonia la mayoría hemos robado alguna vez. Y le dije, pues ¿tú de dónde eres? Y me dijo, soy de Tepito. Dice, y por primera vez me cuestiono que lo que yo hago es correcto, mi teniente. Dice, entonces voy a echarle ganas, pero no me falle. Voy a creer lo que usted está diciendo. Esto habla de cómo las creencias son las que determinan nuestra vida. Y estas creencias nos forman. Pero ¿qué pasaría si hubieras nacido tú en un país árabe o en China, ¿sí? o en Brasil o en Canadá con creencias completamente diferentes? Entonces, ¿qué pensarías de lo que piensas hoy? ¿Pensarías lo mismo? No. Pensaríamos diferente. La historia de mi nacimiento es una historia que les voy a contar en donde ustedes van a decidir si esta historia se convierte en un director en tu vida. A través de los cuentos que voy a ir contando y que voy a ir diciendo, voy a tratar de llegar a tu inconsciente siempre con un fin, que seas feliz, que te realices, que rompas tus límites mentales, que te des cuenta que solamente con oír todo esto los vas a poder romper. ¿Por qué lo aseguro? Porque fíjense que he dado muchísimas conferencias en 20 países. Y algunas de ellas, una de ellas en Argentina, 10,000 personas, otra en Estados Unidos, 3,000 personas. Fui considerado el mejor comunicador y conferencista en América Latina. ¿Y saben cuál era el éxito de mis conferencias? Las historias. Y la gente me las encontraba muchos años después y me decían, Sensei o Jaime, me decían, fíjese que yo he cambiado en esto y en esto y en esto. ¿No? Y todavía me acuerdo de aquella historia que me contó, y me acuerdo de esto que nos contó, que nos dijo, porque las historias transforman la vida de las personas. Y yo quiero decirles de que cada uno de ustedes, si oyen este programa, si son parte de este programa, si después de que vayan oyendo toda la historia de mi nacimiento, se compenetran con esta historia, se van a dar cuenta que van a poder definir cuáles son las creencias que quieren tener en su vida. Porque hay dos tipos de creencias nada más, las útiles y las inútiles. Las útiles son aquellas que te van a ayudar a hacer lo que tú quieres ser en la vida. Las inútiles son aquellas que te limitan. Y bueno, pues vamos a empezar a contar nuestra historia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuáles han sido, se acuerdan de alguna historia que haya sido importante en su vida? Pues varias, de hecho, varias historias sobre las que ha habido traiciones, ha habido temores, miedos, a veces ira también. Pero lo que nos ha brindado justamente esta trayectoria de vida contigo ha sido, como lo narraste al principio, a no mirar atrás, a tener un objetivo. Si bien lo que traemos atrás, porque finalmente la historia es esa parte de lo que somos hoy, a partir de lo que fuimos en el pasado, es tener esa visión de futuro, esa visión de crecimiento, esa visión de desarrollo, evidentemente con la experiencia adquirida. Lo importante es esto. Ustedes en su vida habrán visto, junto con seguramente los miles de alumnos que he tenido, algunos directos, otros indirectos, sí, o a través de medios o de los libros que he escrito, y es que aprendemos a romper nuestros límites. Que nos damos cuenta que en lo que no logramos y en lo que no creemos que somos capaces es algo que tú tienes dentro de ti. Y por eso la historia que voy a contarles ahorita, la historia de mi nacimiento, habla de la historia de tu nacimiento. Y bueno, vamos a empezar. Esta historia habla de que en una tribu donde había gentes originarias, indígenas, ¿no? Un niño iba a cumplir sus 6 años. Y de acuerdo a esa cultura, a los 6 años se hacía una gran fogata y venían todos sus familiares y gentes del pueblo, sí, alrededor de la fogata, y bueno, y se compartía el atole, los tamales, la comida, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que iba a venir el tata era el hombre más viejito de esa cultura, y iba a platicarle al niño la historia de su nacimiento. ¿Y qué era esto? El tata le iba a decir por qué había nacido ahí, por qué tenía el papá que tenía y la mamá que tenía,
porque su vida, todo lo que había vivido, lo que va a vivir, ¿sí? Es algo que él lo había decidido desde un principio. Y entonces el niño, bueno, la emoción, los papás cuando lo visten todo guapo y lo peinan, ¿no? Poniéndole limón, ya sabes. ¿No se acuerdan cómo nos ponían limón de niños? ¿No? Limón así para que te quedara pegado el pelo, ¿no? El gel antiguo. Y el niño, bueno, estaba feliz, la gente empezó a llegar, le empezaron a dar sus regalitos, ¿no? Algunos juguetitos, algunas frutas, algunas cosas, y el niño, bueno, en la ansiedad de que iba a conocer la historia de su nacimiento, ¿no? Y finalmente llegó el tata, un hombre de casi 80 años, ¿no? Bajito, medio encorvado, muy arrugado, el pelo blanco, y llegó y se sentó, ¿no? Todo el mundo guardó silencio. Y en ese momento, sí, el tata dijo: mi niño, ya tiene 6 años, a partir de ahora ya será su nombre. O sea, los 6 años. Sí. Nosotros ahora en esta época Qué confrontación, sí. Seguimos viviendo en casa de mamá, que te cuide, ¿no? Y dice, y entonces el momento que debes de conocer la historia de tu nacimiento. Y el niño así, y entonces empieza a contar. Imagínense la música, imagínense, ¿sí? Que de repente el viejito empieza a hablar, solo se oyen los chispidos del fuego, ¿no? Sí, entre sombras, ¿sí? La gente escuchando, porque todo el mundo quería volver a oír siempre esa historia, y más contado por el viejito. Y entonces empieza a decir: antes de que tú nacieras, estabas ahí en el cielo, donde está el gran espíritu, o donde está Dios como lo conocemos nosotros. Y tú te acercaste a Dios y le dijiste: Señor, yo quiero estar más cerca de ti. ¿Qué tengo que hacer para estar más cerca de ti? Entonces Dios te vio y te dijo: hijo mío, para que tú puedas, hoy te puedes acercar, pero solo por un momento, porque tu energía todavía es muy densa y mi energía te lastima. Un momento no te pasa nada, pero si estuvieras más tiempo cerca de mí, mi energía es tan sutil, ¿no? Tan fuerte que te lastimaría. Entonces, para estar más cerca de mí, tienes que hacer que tu energía sea menos densa. Entonces tú le preguntaste: Padre, ¿y qué tengo que hacer para que mi energía sea menos densa? Y él te dijo: necesitas nacer y ahí ponerte una serie de pruebas para que evoluciones, y cuando llegues otra vez conmigo, tu energía sea más sutil. Y entonces le dijiste: Padre, yo quiero estar más cerca de ti, dime qué tengo que hacer. Él te dijo: ¿estás seguro? Sí, Padre, ¿qué tengo que hacer? Entonces en ese momento el Padre movió las manos, cerró los ojos y pareció que todo se movía alrededor de ti. Es como si hubiera 1000 músicas, como si hubiera 1000 olores. Apareció una orgía de colores y de repente, como un terciopelo negro que se rasga, apareció el infinito. Miles y miles de estrellas, de soles, de planetas. Y entonces el Padre dijo: ¿en qué planeta quieres nacer? Y empezaron a pasar los planetas, y junto con los planetas sensaciones y emociones. Y entonces el Padre dijo: escoge el planeta. Y él dijo: yo quiero ese planeta azul. La Tierra. La Tierra es un maravilloso planeta. Es un lugar donde vas a tener unos retos increíbles. Dijo: qué perfecto. Ahora asómate y escoge a tu papá y escoge a tu mamá. ¿Yo? Sí, claro, tú eres el que quiere estar más cerca de mí, tú eres el que quieres evolucionar. ¿Quiénes quieres que te eduquen y que te den las pruebas, los retos o el amor que necesitas? Y entonces vi hacia abajo y vi un hombre que tenía defectos y también cualidades, y dije: ese quiero que sea mi padre, porque quiero que sus defectos me hagan fuerte. Y volteé y vi una mujer llena de amor y de alegría, y dije: esa quiero que sea mi mamá, para que me llene de su luz, de su amor y de su alegría. Y dijo Dios: perfecto, ahora escribe la historia de tu nacimiento. Yo le dije: ¿yo? Sí, claro, tú eres el que quieres estar cerca de mí. Dime, ¿cómo quieres vivir tu historia? ¿Qué tanto quieres evolucionar? Y como ahí en el cielo el tiempo es diferente que aquí en la tierra, yo empecé a escribir la historia día por día de toda mi vida, y las pruebas que yo quería y los retos, porque sabía que si los pasaba yo estaría más cerca de Dios cuando yo regresara a Él. Cuando terminé, le entregué a Dios el libro de la historia de mi vida,
Entonces lo leyó en solo un momento, en su sabiduría. Sonrió, me vio y me dijo, qué vida tan más interesante. Va a ser muy difícil, pero estoy seguro que vas a salir adelante. Dijo, perfecto. Entonces vas a nacer en la tierra con ese padre y con esa madre. Pero tengo que decirte varias cosas. La primera es que cuando nazcas no te vas a acordar de esta plática conmigo. A no ser que de repente alguien te la platique, o tal vez la leas en un libro, o tal vez en una red social. No sé si yo ya sabía que iba a haber redes sociales. Exactamente, es ¿no? futurista. Y entonces le dijo, no vas a recordar nada de esto, y te voy a dar 5 herramientas. Si tú sigues esas 5 herramientas, vas a poder ser feliz y vas a enfrentar todos los retos y todos los problemas, ¿sí? Y vas a salir siempre adelante. Y entonces el niño volteó y le dijo a su papá, papá, ¿y esas herramientas verdaderamente te ayudan a ser feliz y a hacer realidad tus sueños? Y el papá le acarició la cabeza y dijo, sí, hijito, si tú sigues esas herramientas, vas a ser feliz. Y vas a poder lograr todos los sueños que quieras. Entonces el niño sudaba, le sudaban las manitas, su corazón se aceleraba, quería oír cuáles eran las herramientas. Y entonces el tata dijo las herramientas. Y después de decirlas, dijo, pero hay un problema. También vas a tener enemigos que van a tratar de controlarte, de engañarte, de mentirte y de convertirte en un perdedor y un ser completamente infeliz. Y el niño se echó para atrás. Dijo, pero no creas que los enemigos son los seres humanos. No van a ser ni un hombre ni una mujer, nadie que tú conozcas. Los enemigos van a estar dentro de ti. Van a ser 6 entidades que te van a devorar por dentro si tú los oyes, si tú les haces caso, si tú crees que ellos son parte de ti mismo. Y el niño volteaba así con su papá y con miedo, y no sabía qué iba a pasar. Y le dijo el tata, pero si tú sigues tus herramientas, esos enemigos se irán disolviendo y se irán yendo, y entonces podrás ser feliz. ¿Tú te acuerdas, Susi, cuáles son las herramientas que le da Dios, que nos dio Dios cuando nacimos? Sí, ¡Ay, complicada! A ver, dime. sí estudié. ¿Sí estudiaste? Es estar conscientes de que somos parte de un todo. ¿Ok? Estar conscientes de que somos parte de un todo. No somos individuos solos, no somos unas hormiguitas ahí independientes. Estamos integrados. Se los voy a explicar programa a programa. Luego, La paciencia. la paciencia. ¡Uy, qué difícil! Para aquellos que son intolerantes y que están oyendo, aguas. La comprensión. La comprensión, ¿no? Comprender por qué suceden las cosas y no emitir juicios permanentes. Ustedes saben que lo que separa a los seres humanos son los juicios que hacemos sobre nosotros. Luego, El respeto. el respeto. Saber que la gente tiene derecho a pensar igual o diferente de ti, pero que tenemos que aprender a respetar las diferentes formas de pensar, de sentir, de vivir, empezando con tu pareja, con tus padres, con tus hijos. Y la alegría. Y la alegría. ¿Qué sería de esta vida sin alegría? Nada. ¿Qué sería sin reírnos de los demás y de nosotros mismos? ¿Y cuáles son los otros? Pues los 6 a los que te refieres, las 6 entidades, pues empezamos con el miedo. Miedo, Soberbia, soberbia, tristeza, tristeza, apatía, apatía, sí, y avaricia pareciera dentro de los pecados avaricia. capitales, ¿no? Y sobre todo la agresión. la agresión. Esas son las 6 entidades que van a estar dentro de ustedes. Pues ven, a partir del próximo programa voy a ir viendo cada una de ellas, iré contando historias y cada historia estará para llegar a tu inconsciente y para que tú, aunque tal vez todavía no lo creas, seas cada vez más feliz, ames más a la gente te ame más a ti y sobre todo te realices en lo que para ti sea importante de la vida. ¿Ustedes qué opinan? Pues como opinión, realmente las tenemos todo el tiempo. A veces tratan de dominarnos, pero si no nos sobreponemos, si no tenemos esa directriz, ese contrapeso,
y ese amor propio, no vamos a romper los límites. Excelente, pues creo que el tiempo se nos acabó. ¿Qué concluirías, Susi? Pues que sigamos estos programas contigo para poder crecer un poco más y aprender más de lo que ya nos has ayudado a aprender. Pues vamos a escuchar historias todos los días. Amigos míos, los quiero mucho. Todo mi amor en su corazón. Y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana, sí, en Orbe Network. Estamos en 11 plataformas diferentes. Síganos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.